que él vino a realizar una misión que fue la salvación para el hombre, que vino a rescatarnos, que vino a salvarnos, que vimos también que Jesús es el Evangelio, que el Evangelio es Jesucristo. Sí, que el Evangelio hay que retenerlo, perseverar en él, predicarlo, enseñarlo. Así, pastor. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si... Muchas gracias, hermana Zenaida, bendiciones. Amén, amén, hermano Israel. Mi hermanita Carmelita o alguno de sus discípulos, y de pronto nos quiere regalar un pequeño resumen de lo que hayan entendido en estas clases anteriores. Si está por ahí Carmelita o alguno de sus discípulos que hayan estado en las clases. Hermanito, yo he aprendido que mi Señor Jesús vino a rescatar y a salvar, a rescatar lo que se había perdido, no sé si me equivoco, y a salvar, a salvarnos, no sé más. Bueno. Hermanito, es que así no. No me preocupe, Juanita, es que lo importante es que nosotros vayamos reteniendo, vayamos teniendo eso en nuestra mente, en nuestro corazón, para que en un momento que nos toque enseñarle a alguien, pues todas esas palabras estén ahí grabadas y nosotros las podamos enseñar a otros. Eso es como lo importante. Esto no consiste en corchar a alguien o decir, uy, usted no sabe, usted no puso atención, porque no, eso no es así, sino que la mayor parte que nosotros podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, pues las tengamos ahí pendientes. Bueno, entonces también en estas clases anteriores estuvimos viendo sobre en cuanto a qué vino Jesús. Entonces, pues sí, vimos algo muy importante, que el Señor Jesús vino a hacer el camino, que Él es el camino, el verdadero camino, el camino vivo, el camino eficaz, el único camino entre Dios y los hombres. También aquí terminamos la clase anterior con que Jesús es el camino de justicia. Entonces, ¿cómo así que camino de justicia? Pues decíamos que en Él se cumplían las escrituras y Él vino a cumplir las escrituras. Entonces, en Él nada fue al azar, ni fue por chiripa, ni porque así fueron las cosas, no, todo en Él fue exacto a las escrituras. Y dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. O sea, él no vino para pasar por encima de la ley ni nada. Dice que Él cumplió a cabalidad esos 613 mandamientos que estaban estipulados en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplirlos todos, los mandamientos de la ley, que ha sido el único hombre capaz de haberlos podido cumplir todos. Los 365 de no hacer y los 248 de hacer. ¿Sí? Entonces, estos mandamientos del Señor Jesús los cumplió todos a cabalidad, ¿sí? Todos ellos. A veces nosotros solamente nos enfocamos en que Él vino, o bueno, uno ve a Moisés, los 10 mandamientos, pero nosotros ya sabemos que no solamente son 10 mandamientos. En el antiguo pacto habían 613 mandamientos y esos todos a cabalidad los cumplió el Señor. Ya hoy en el nuevo pacto también pues tenemos los mandamientos del Señor Jesús, que pues igual tienen relación con los que ya habían, pero pues hay muchas personas que dicen que bueno, que estos son los nuevos, pero igual no vamos a contender con eso, porque pues es otro terreno que no tiene, la verdad, pues mayor importancia. Lo que nosotros sí debemos tener siempre claro es que obedecemos al Señor, guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. Que es que este es del Antiguo Testamento, no importa, pero si yo sé que con guardar este mandamiento agrado a mi Señor, entonces es para mí. Si yo sé que si no hago este mandamiento y con eso desagradaría al Señor, entonces ese mandamiento también lo tengo que cumplir. Muchos vendrán, no, es que eso es del Antiguo Testamento, no, es que eso es de, no importa.
Para eso tenemos el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él nos haga a nosotros ver y sentir, y nos muestre, nos enseñe, nos capacite y nos convenza de que un mandamiento sí es válido, sí es vigente para nosotros, porque nosotros agradamos al Señor. Lo más importante de, bueno, de que a qué Jesús vino, porque esta serie de clases se llama ¿A qué vino Jesús? Lo importante acá es que nosotros, lo primero que vimos fue que Él vino a rescatar lo que Adán perdió en el huerto. Entonces, perdió la vida eterna, la vida en abundancia. Entonces, Él vino a rescatar. Entonces, vimos que rescatar es recuperar a cambio de un pago, o sí, a cambio de un pago, eh, pues el rescate puede ser por una persona o por una cosa o algo que habíamos perdido. Entonces, rescatar es recuperar por medio de un pago. Y salvar era la otra, es detener una sentencia que ya estaba dada. Entonces, nosotros estábamos en esos dos problemas. Necesitábamos a alguien que nos rescatara y también necesitábamos a alguien que nos salvara. Entonces, el Señor Jesús pudo hacer esas dos cosas. ¿A qué vino Jesús? A rescatarnos y a salvarnos, a rescatar lo que se había perdido y a salvarnos de la condenación del infierno. También vino a salvar lo que se había perdido, o sea, la vida espiritual, esa vida que el Señor ganó también para nosotros a través de su muerte espiritual. Vino también para rescatarnos de la muerte física y de la muerte para condenación, de la muerte en el infierno. También vino Él a salvarnos de esas tres muertes. También estábamos viendo que Él es el Evangelio, que Él es una persona, que su nombre es Jesús y vino a darse a conocer y predicó de sí mismo, que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, significa carta de buenas noticias. Eh, que ¿por qué era importante el Evangelio? Porque pues es el único mensaje con el cual el hombre puede recibir la salvación. No hay otro mensaje, no hay otra noticia, no hay otra razón con la cual el hombre pueda ser salvo, sino única y exclusivamente por medio de Jesús, que Él es el Evangelio. Eh, bueno, pues así es como lo que más recuerdo de las clases anteriores. También estábamos ya terminando ahí que vino para ser ejemplo, ejemplo en santidad, en amor, en perfección, en justicia, en verdad, porque veíamos que nunca hubo engaño en su boca, que nunca hizo maldad, que nunca conoció el pecado, a pesar de que fue tentado por todos y por todo, por las circunstancias, aún por sus familiares, por la ley, las personas que estaban en autoridad, pero él nunca habló por su propia cuenta, sino que él hablaba lo que venía y escuchaba del Padre. Eh, bueno, también que él es el camino, camino de mansedumbre, camino de obediencia, que en él había humildad, perdón, misericordia, que siempre estaba dispuesto a trabajar en el ministerio del Señor, en el ministerio de la verdad, en ir a sanar enfermos. Bueno, todo eso. Y pues aquí la clase anterior la terminamos con Jesús el camino, camino de justicia. Entonces, Él hizo justicia al cumplir todos los mandamientos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el Señor, ¿cómo se convirtió en justo? Pues cumpliendo los mandamientos. Eso le daba autoridad y lo capacitaba para hacer camino de justicia. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí este capítulo, este pasaje nos corrobora que el Señor Jesús vino para cumplir todo acerca de lo que en él estaba escrito. Todo lo que se decía de él, él vino para cumplirlo. Entonces él no improvisó nada, no dejó nada al azar, ni el Señor tampoco dejó nada al chiripazo, sino que ya todo estaba escrito, todo estaba estipulado, todo estaba dado para que se cumplieran las escrituras. Dice que nunca hubo engaño en su boca, en él nunca hubo pecado, y el engaño, pues nosotros sabemos que el engaño para las personas siempre está ahí latente.
En el Señor Jesús nunca hubo una palabra de mentira. El Señor Jesús habló siempre la verdad, nunca le cambió el tono de lo que oyó del Padre. Es decir, por ejemplo, a veces nosotros podríamos decir, no es que el yugo desigual o la fornicación o la homosexualidad, esos son pecados y nosotros no lo decimos porque hay un hermanito o una hermanita entre las personas asistentes que tienen ese pecado, entonces uno lo calla para no disgustar al hermanito, porque pronto se ponga bravo, que no vuelva a la iglesia. Entonces, el Señor Jesús dice que nunca cambió el tono de lo que oyó del Padre. Y entonces tampoco le cambió el sentido. Él no dijo, por ejemplo, como lo que hace a veces el Papa, que él dice, no, es que sí, yo sé que estas personas que cometen este pecado también son hijas de Dios. Y eso no es verdad. ¿Sí? Entonces él está buscando una justificación para el pecado, pero el Señor Jesús nunca hizo eso, nunca justificó el pecado. Dice que no le cambió el sentido a lo que él oyó acerca del Padre. No se halló engaño en su boca, nunca engañó a nadie. Muchas veces se miente por cortesía. Jesús siempre habló con la verdad. Fue quien más habló sobre la existencia real del infierno y nunca engañó a nadie. Entonces el Señor Jesús siempre fue con la verdad. Nunca hubo engaño en su boca, nunca le cambió el sentido a las escrituras. Habló tal cual como el Padre le dio para que él hablase. Aún así, en Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, ojo acá con este versículo. Este pasaje nos ilustra muy claramente que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, con los impíos, o sea, un impío es una persona que no ha conocido a Dios, pero aún así con ellos se dispuso su sepultura. Nosotros vemos que cuando el Señor murió, tuvo que ir a ser atormentado en el Hades. Entonces dice que se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto no nos quiere decir que es que todos los ricos se van a ir al infierno o que ya están condenados, no, sino que esto también era parte de la escritura que tenía que cumplirse. El Señor Jesús siendo pobre, pero aún así fue a una tumba de ricos. Pero esto no era porque, ay, sí, es que yo le caí bien a este hombre rico para que me diera su sepultura, no. Era para que se cumpliera también la escritura sobre cómo sería él enterrado, que él sería en una tumba de un rico. Y nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, en él no hubo pecado. Nunca habló por su propia cuenta. En Juan 8:37 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, esto es para nosotros, para que nosotros nos veamos cómo es que nosotros hablamos, cómo es que nosotros actuamos. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta quién es nuestro Padre, porque así como habla nuestro Padre, así también hablamos nosotros. Si nosotros somos personas de fe, personas que nos movemos en la fe, entonces, o cuando nosotros escuchamos hablar a alguien, un pastor que habla sobre la fe, que sus hechos, sus obras son acordes con el Señor, entonces dice, así como el Señor Jesús, yo he hablado acerca de lo que he visto del Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces ahí note que el primero está hablando del Padre Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando dice de vuestro Padre, entonces ya les está dando a las personas a entender que no es el mismo Padre, que ellos hablan acerca del Padre que ellos tienen. ¿Sí? Entonces ahí hace esa diferencia, pero acá lo importante y lo de resaltar es que en el Señor Jesús no hubo engaño, ni habló por su propia cuenta, ni vino a inventarles nada, sino que todo lo que él tenía venía de su Padre. Entonces esto también es importante que nosotros lo apliquemos para nuestra propia vida, que todo lo que nosotros hablemos sea procedente del Padre, para que podamos tener autoridad, para que no haya engaño en nuestra boca, para que nunca le vayamos a quitar, ni a aumentar, ni nada acerca de la palabra de Dios, sino que siempre que hablemos, lo hagamos en el nombre del Padre, ¿no? Que nosotros siempre tengamos esa autoridad que viene de lo alto. Dice, lo que él oyó, lo dijo de la misma manera. Entonces, no le cambió el acento a lo que él oyó del Padre. Dice, porque yo
no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, notemos acá algo muy importante para nosotros. Si el Señor Jesús habló acerca de cómo el Padre le dio para que Él hablara, ¿cuánto más nosotros? Entonces, nosotros también tenemos que ponernos acordes cómo es que el Padre quiere que nosotros hablemos, cómo es que el Padre quiere que nosotros nos expresemos. En el Señor Jesús siempre hubo coherencia entre el Padre, la palabra y su manera de hablar. Note usted que aquí cuando dice que no le cambió el tono, no le cambió el sentido, no cambió nada de lo que estaba en la palabra de Dios, sino que habló tal cual como el Padre le daba, es también para que nosotros aprendamos a hablar con verdad, aprendamos a hacer ejemplo. Bueno, para que una persona tenga un título debe cumplir algunos requisitos. Entonces, como Él es camino de verdad, para que él se ganara ese título de camino de verdad fue porque él siempre habló la verdad. Ese título él se lo ganó diciendo siempre la verdad, haciendo la verdad, andando en la verdad. Así que el Señor Jesús es camino de verdad porque habitó siempre con la verdad. Nunca hubo engaño en su boca. Así que Jesús tuvo que ganarse los títulos que tuvo. Entonces este camino, este título de Jesús el camino, a veces nosotros lo cantamos en la iglesia, que Jesús es el camino, eh, pero no sabemos por qué es el camino, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos cuál camino, porque pues hay muchos caminos, pero solamente el Señor Jesús es camino de verdad. ¿Y por qué es camino de verdad? Porque Él siempre habló lo que el Padre le daba que hablar. No habló por su propia cuenta, sino que habló lo que el Padre le dio para que Él hablara. Dice que el que me dio el mandamiento, el que me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces note usted cómo nosotros también debemos llenarnos de esto. ¿Qué debemos hablar? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos comportarnos? ¿Cómo debemos actuar? Dice, sé que el mandamiento es verdad. Entonces, sé que el mandamiento es vida eterna. Entonces, si nosotros cumplimos con estos mandamientos, en nosotros va a estar también la vida eterna. Dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, esto sí que es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, que nosotros donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, si nosotros hacemos un negocio, si nosotros tenemos un empleo, si nosotros, bueno, donde quiera que estemos en la iglesia o en la calle, en nuestra casa, cualquier cosa, tengamos siempre en cuenta que hablemos como hablaría el Padre. A veces yo le pregunto a las personas, ¿a usted cómo le gustaría que lo trataran? No, que a mí me gustaría que me trataran así. Ah, bueno, entonces así mismo, trate a las personas como le gustaría que lo traten a usted. Si yo no quiero que me digan mentiras, pues entonces yo no hablo mentiras, no digo mentiras, porque si yo no quiero que me las digan a mí, pues yo tampoco se las voy a decir a las personas. Que hablemos siempre con la verdad, que nunca engañemos a las personas, que ese mandamiento de hablar bien, de hablar la verdad, también nos va a habilitar para caminar en ese camino de verdad que es el Señor Jesús. Y recordemos que este es el único camino que va al Padre, ¿sí? Bueno, no sé si de pronto tengan alguna pregunta o vamos bien hasta ahí. Bueno, creo que no hay pregunta. Entonces, también el Señor Jesús, otro de los títulos que el Señor tenía en cuanto al camino es Jesús, el camino de amor. Vamos a mirar por qué el Señor Jesús es un camino de amor. Dice que nunca hizo acepción de personas. Nos vio a todos por igual. Lo que hizo, lo hizo porque nos amaba. Entonces, en su gran amor, Él hizo todas esas cosas, todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Él lo pasó por amor a usted y a mí. Esto lo habilita y lo capacita para que el Señor Jesús sea ese camino de amor, porque nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero. Lo hizo pensando en nosotros. Todo lo que Él hizo, lo hizo pensando en nosotros. No escatimó hacer ninguna cosa para salvarnos de la condenación del infierno. Él llevó todo ese castigo, todo hasta las últimas consecuencias para que ese pago por usted y por mí fuera perfecto, suficiente y completo.
No había ni que quitarle ni que agregarle, sino que fue perfecto. Hizo todo lo que él le mandó a hacer el Padre y nos dio la paz. Entonces, él hacer este camino de amor, primeramente él se ganó ese título por amarnos, por amar al Padre, por hacer todo lo que es agradable delante de él. No escatimó su propia vida por amor a usted y a mí. Entonces, este título de Jesús, el camino de amor, lo ganó porque nos amó, porque amó al Padre, porque en él su esencia principal era la misma del Padre, el amor por las personas, el amor por las almas, el amor porque todos estemos bien, que no vayamos al infierno. Esa es la esencia del Señor Jesús. Y esa también tiene que ser la esencia que haya en nosotros. Recordemos que uno de los pasos para usted, si usted quiere saber si ha nacido de nuevo, y quiere escudriñar su corazón para ver si ha nacido de nuevo, uno de los primeros pasos es el amor. Dicen, ¿qué nos damos cuenta si hemos nacido de nuevo? En que amamos a nuestros hermanos. Y no solamente nuestros hermanos, también la naturaleza, también ya nosotros no vemos la vida de la misma manera. Aún en el empleo, cuando nosotros vamos a trabajar, hacemos nuestro trabajo con amor. No por lo que nos pagan, sino hacemos nuestro trabajo con amor, entendiendo que es el Padre el que nos da el empleo, el que nos da el sustento, el que nos da todas las cosas. Entonces, eso es importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. Si queremos caminar por este camino de amor, así como lo dice el Señor Jesús, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es que nosotros podamos capacitarnos en el amor. Capacitarnos en el amor, amar a las personas. Y esto nos va a ser un indicador de que amamos también a las personas, así como el Señor nos ha amado por nosotros. Dice que por este amor ganó muchas cosas para nosotros, con gran esfuerzo, no fue gratis, con gran esfuerzo. Todo lo hizo por amor. El amor todo lo sufre. Entonces, tuvo que sufrir por amor a usted y a mí, pero aún así lo hizo. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Entonces, es para que nosotros no vayamos a despreciar este camino de amor, este camino que el Señor Jesús es, que es camino de amor, ese título que Él tiene, que es camino de amor, porque nos ama, porque ama al Señor, porque hizo todo para salvarnos de la condenación del infierno. Ese es el amor tan grande. Y es el mismo amor que tenía Dios, porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero si ese Hijo unigénito no lo hubiera querido hacer, pues simplemente no lo hace y ya. Pero dice que nos amó y llevó ese amor hasta las últimas consecuencias. Nos ama y nos seguirá amando. Entonces, en Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Él nos invita para que permanezcamos en el amor de Él, en ese amor infinito, en ese amor que no se cansa, en ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que no es envidioso, que no es jactancioso, que no busca lo suyo. En ese amor dice, permaneced en mi amor. Juan 15:3 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús también nos llama a nosotros amigos y dio su vida por usted y por mí. Eso lo habilita al Señor Jesús para hacer camino de amor. Y ese es el camino que usted y yo debemos caminar. Ese camino de amor. Nos amó infinitamente. Muchas personas desafortunadamente se suicidan, se quitan la vida porque piensan que nadie los ama o porque piensan que su cónyuge o su esposa o su esposa ya no los aman. Entonces terminan quitándose la vida, que el novio o la novia lo abandonó, lo dejó y se quitan la vida porque ellos creen que ya nadie los ama. Pero nunca nos damos cuenta que este amor de Dios y de Jesús por cada uno de nosotros sobrepasa todo entendimiento. Todo lo hizo por nosotros, por ese afán de salvarnos, de librarnos de la condenación del infierno. Lo hizo todo por amor a usted y a mí. Nos libró, nos salvó, nos sigue amando y ese amor aún está vigente y dice que permanezcamos en su amor y que nos ama como el Señor nos ha amado. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Él así, tal cual, lo hizo. Ahora el trabajo es para nosotros. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O qué opinan ustedes acerca del amor? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? No, pastor. Ok, Reclamos, bueno.
¿Qué opina mi hermanita Zenaida acerca del amor de Dios y el amor de Jesús para con nosotros? No, pastor, pues cuando uno entiende el amor de Dios, el amor que tuvo Jesús por nosotros y que tiene, uno se da cuenta que es suficiente, o sea, que eso lo llena todo, que si a uno lo ama Jesús, pues no importa que no lo quiera uno el esposo, que no lo quiera uno nadie, ¿qué importa? Sí, es Sí, cierto. es hermoso cuando uno entiende ese amor, ¿sí? Porque uno siempre le dice, Dios lo ama, Cristo te ama, y uno, bueno, sí, pero cuando realmente uno lo logra entender, es algo muy bonito. Sí, un amor que sobrepasa cualquier cosa. Mi hermanita ahí iba a decir algo. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que tengo mucha interrupción y se está desconectando el internet, entonces lo estoy escuchando a intervalos. Por eso no puedo opinar. Bueno, no se preocupe, hermanita, que igual con la Sí, ayuda sí, de Dios, señor. pues la clase queda grabada. Entonces, no, en caso de cualquier cosa, pues tenemos la oportunidad para repetirla. Aún yo mismo las escucho porque yo sé que también necesito aprender. Entonces, gracias a Dios que quedan las clases grabadas para que en caso de que nos perdamos alguna cosa, las podamos repetir. Y aún muchas otras clases anteriores. Bueno, entonces continuamos descubriendo a qué vino Jesús. Entonces ya nosotros vimos que Él vino a ser ejemplo. Él vino a darnos ejemplo, a mostrarnos que todas las cosas que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. Entonces el Señor Jesús también vino a ser camino de paz. Bueno, ¿cómo así que camino de paz? Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, dice que nosotros cuando nos acercamos al Señor, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas han perdido la paz a causa de las deudas. Muchas personas han perdido la paz a causa de las enfermedades, de la persecución, de la muerte. Pero dice que Él vino para darnos la paz. Dice que para todas aquellas personas que antes habitábamos en las tinieblas, en la sombra de muerte, eso fue para encaminarnos. Todo lo que Él hizo fue para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces el Señor también ganó la paz para nosotros. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces la paz que nosotros tenemos hoy en día, el Señor nos la dio a nosotros. Mi paz, la paz os dejo. Mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. Esta palabra, vea, note usted que el mismo Señor Jesús la dice para usted y para mí. Que no se turbe nuestro corazón. Que sí es verdad que vamos a pasar por tribulación, angustia, hambre, persecución, escasez, hambre, aún de pronto desnudez. Bueno, no sabemos infinidad de cosas que pueden venir sobre la tierra y sobre las personas. Pero aún así dice que no se turbe nuestro corazón. Muchas personas, ustedes saben, hoy en día en estos tiempos que estamos viviendo, ay, no, es que esa pandemia tan terrible, no, que le da a uno y eso uno se muere y eso no sé qué y si sé cuánta. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Si en un momento dado nos tocó morirnos, pues gloria a Dios porque vamos a ir a la presencia del Señor y si vivimos, pues gloria al Señor porque nos tiene un día más con vida. Damos gracias al Señor por un día más que nos da. Pero dice que la paz que Él nos da, no la da como el mundo la da. Recordemos que la paz que da el mundo es una paz provisional, es una paz con condiciones, es una paz que está ahí pendiendo de un hilo. Acá en Colombia nosotros, por ejemplo, tenemos los grupos armados al margen de la ley, las guerrillas. Entonces el gobierno intenta que para que haya paz, hacen tratados de paz con estas personas armadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en algún momento dado en que a los guerrilleros, a los subversivos, no les gusta lo que están viviendo, no les gustan los términos, pues deciden volver nuevamente a agarrar las armas y a volverse nuevamente guerrilleros o bandoleros o lo que sea. Pero la paz que el hombre da es una paz con condiciones, es una paz que no tiene perdón, es una paz momentánea, es una paz que tiene una caducidad. Pero el Señor Jesús dice que la paz que Él nos da
no la da como el mundo la da. Es para que no se turbe nuestro corazón, o sea, que tengamos paz sobre todas las cosas. Noten ustedes que las personas, o muchas de las personas que tienen paz, así, a pesar de la enfermedad, de la tribulación, de la angustia, de la escasez, no se turba su corazón, sino que están tranquilos, están confiados, están en paz, porque dice aquí esta palabra que el Señor nos da, que no tengamos miedo, y eso sí que es importante, que nosotros no tengamos miedo, ¿sí? Ahora nosotros veamos bien esto, no tengamos miedo, si nos pagan o no nos pagan lo que nos deben, no tengamos miedo. ¿Sí? Si en un momento dado las circunstancias de la vida cambian, el Señor nos invita para que no tengamos miedo, sino que dependamos totalmente de Él, que haya paz en nuestro corazón, porque esa paz ya la ganó el Señor Jesús para nosotros. Solo tenemos que ir, reclamarla, habitar en ella, vivir en ella, experimentarla. Y cuando usted aprende a vivir en eso, cuando usted haya esa paz, todas las circunstancias y todo siempre va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque si se enfermó, usted tiene la seguridad de que el Señor le va a sanar. Si tiene una escasez, usted sabe y tiene la paz y la seguridad de que el Señor le va a proveer. ¿Que de dónde va a salir? No sabemos. Pero si el Señor hace sentir paz en su corazón, dice que no se turbe nuestro corazón y que no tengamos miedo. Entonces es aprender a tener una dependencia total y completa del Señor, porque Él la ganó para nosotros. Él es camino de paz porque nos dio a nosotros la paz, la ganó para cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda sobre Jesús, camino de paz. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, continuamos avanzando. Otra forma de a qué vino Jesús es que el Señor Jesús vino a ser camino de fe. Nosotros veamos bueno, primero leamos el versículo. Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, aquí hay muchas cositas aquí en este pasaje. Una de ellas dice que todo lo que pidieres orando. Entonces, nosotros generalmente nos acercamos al Señor en oración. Esa es nuestra herramienta que tenemos para acercarnos a Dios, la oración. Entonces dice aquí, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando. Bueno, ya oramos, ya pedimos, pero aquí viene la clave principal para recibir. Creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿sí? No olvidemos nunca este principio, porque el principio de la fe es creer que de donde no había nada, el Señor creó los cielos y la tierra. Pero es que ahí antes no había nada. Para el Señor todo es posible. Él lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, muchas veces nosotros vamos a la iglesia o hacemos el ayuno o nos metemos en diferentes cosas y vamos y oramos y lloramos delante de la presencia del Señor y no pasa nada y se nos pasa mucho tiempo, años inclusive, y no pasa nada. Pero aquí el Señor nos está regalando esta clave primordial para que nosotros siempre la tengamos en cuenta. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿cuál es la clave principal? Creer. Creer, o sea, que nosotros tengamos esa fe de que así va a ser. Dice, por tanto, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿sí? Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto pareciera de pronto como un trabalenguas, pero aquí hay una clave primordial para cada uno de nosotros como creyentes. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, cualquiera, es que ni siquiera está diciendo de los creyentes, ni de los que se la pasan arrodillados, ni de los curas, ni de los presidentes, ni de los reyes, sino que aquí dice que cualquiera que dijere a este monte, pero ¿cuál es el requisito? Tener fe. Cualquiera que dijera a este monte,
quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Y no dudare en su corazón. Note usted que aquí nos está dando todas esas claves para que nuestra oración y nuestra fe y lo que pedimos sea un éxito delante del Señor. Entonces, quítate y echa en el mar y no dudar en su corazón. La duda es lo que siempre va a arruinar nuestra oración. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, aprendámonos este especie de trabalenguas, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. No dudar en nuestro corazón, sino creer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos y decimos a esa montaña, quítate y échate al mar, si nosotros le decimos a esa enfermedad, quítate y sal del cuerpo, si nosotros decimos todas esas cosas, aquí el Señor nos está dando la clave primordial, que no dude en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ojalá que usted haya podido hacer un apunte sobre esto, como un listado sobre esto que estamos aprendiendo hoy, que es tener fe. Dice, aquí nos está dando todas las claves, dice, y pasando por la mañana vinieron a la higuera y se había secado desde la raíz. ¿Sí? ¿Cómo así que una higuera se secó de la raíz? Entonces ellos recuerdan, se acordaron que maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y él les da esa clase de fe tan importante para usted y para mí. El que recordemos fue ya de las últimas o la última enseñanza que hizo el Señor Jesús para sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces nos da la principal clave para nosotros ser personas exitosas en cuanto al Señor. Tened fe en Dios. ¿Sí? Cualquiera persona. Porque ni siquiera dice que los creyentes, sino que cualquier persona, usted a veces se podrá decir, pero es que esta persona no va a la iglesia, esa persona no se congrega, es un mundano, es no sé qué, pero económicamente le va bien, pero nunca se enferma, pero nunca, porque es que tienen su fe encaminada en que siempre les va a ir bien, ¿sí? Dice, porque tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, o sea, no está diciendo solamente los sacerdotes, solamente los pastores, solamente los líderes, no, él no está diciendo eso, sino que cualquiera que tenga la fe. Entonces es indispensable que nos acerquemos al Señor con fe. Ya tendríamos entonces ahí sí la capacidad para decirle, quítate y échate en el mar. Y no dudarlo en nuestro corazón, porque si lo dudamos no va a pasar nada. Dice, sino que creyere será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. Bueno, hay una pregunta, mi hermano. Sí, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, señor, sí. Usted estaba diciendo hace ratito que sobre las personas que no son cristianos y tienen ciertas posesiones como bienes, todo eso, ellos creen en que siempre les va a ir bien y les ha concedido. Ahora yo lo quiero trasladarlo hasta este punto. Los ateos, pastor, ellos creen en la evolución, en todo esto, y para mí tendría que ver en qué está fundamentado mi fe, pastor. Si en alguien en que yo confíe, me da la promesa de que Él está ahí, que me da la promesa de que Él me va a ayudar, pero entonces los ateos, si se tienen su fe en la evolución, ¿cómo pueden ellos recibir algo de esa teoría, pastor? Usted mismo lo ha dicho, con sus propias palabras lo acabo de decir. La fe del ateo es que su fe es que no tiene fe, supuestamente. Pero si no tuvieran fe, tampoco podrían tener ninguna otra cosa. El Señor les da la vida, el Señor les da todo lo que ellos necesitan y a medida de la fe que ellos tienen, porque ellos también viajan, porque ellos también tienen, porque ellos también se enferman, pero también se sanan. Entonces, a la medida de esa fe, note usted que el Señor siempre trabaja a la medida de la fe que nosotros tengamos. Hace un tiempo, recordemos que aquí la hermanita Caterine nos contaba de, creo que la suegra, que es una persona que supuestamente no conoce a Dios, pero tiene la fe puesta en Él.
Entonces dice, tened fe en Dios. Una persona cuando supuestamente es ateo, él cree que no cree, pero realmente sí cree porque al final siempre se van a dar las cosas, todos los días va a ver salir el sol, todos los días va a venir como llega la noche y eso no pasa porque sí, sino porque hay un Dios, porque hay un ente que sobrepasa todo entendimiento de nosotros y siempre está ahí. Y entonces acá este pasaje también nos está ilustrando que no es solamente para un grupo de personas. Aquí dice que cualquiera que dijere a este monte, no está diciendo únicamente los sacerdotes, o únicamente los curas, o únicamente los rabinos, o únicamente el líder, o únicamente el pastor. Note usted que ahí no está diciendo eso. Dice que tened fe en Dios. Solamente que tengamos fe en Dios. No está hablando de una iglesia en particular, no está hablando de alguna cosa en particular, sino solamente nos está dando la clave principal para usted y para mí, es que tengamos fe. Y la segunda es que no lo dudemos. Muchas personas de ellos no tienen a veces ni siquiera la fe completa, pero no lo dudan y aún así les llegan las cosas. ¿Me iba a decir, hermanito? Sí, pastor, usando ¿cómo se llama esto de la lectura de la palabra de Dios? Si usamos, bueno, podemos ver el evento en que se está realizando bueno, promesa, diría yo, va donde Jesús, donde él dice a cualquiera, pero miramos bien que le está diciendo a sus discípulos, pastor. Sí, La gente que está ahí son discípulos de él, ¿verdad? Y sí, porque y él él andaba, hubiera podido decir a todos los discípulos que crean, pero no lo dijo. sí, yo digo que ahí no habían seguidores nada más, sino que ni habían fariseos nada, sino que cualquiera de esos discípulos podía decir que la montaña se moviera y se iba a mover, se hubiera movido la montaña. Entonces, eh, ¿cómo puede? Bueno, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si una persona no conoce cómo utilizar esta fe, pastor, también le otorgaría este milagro, por decirlo así. Sí, y note usted que así como usted lo está diciendo, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, uno puede decir, no, pero es que muchos de ellos no han oído la palabra de Dios, pero aún así tienen fe. Y sí la han oído porque algunos de ellos han sido católicos o en algún momento lo llevaron a una iglesia o en alguna forma, de alguna manera han escuchado de Dios. ¿Sí? La fe viene por el oír y si sacaron algún movimiento de fe es porque en algún momento de su vida alguien les habló sobre esa fe, sobre tener fe. Y aunque no crean, aunque no vayan a la iglesia, aunque no estén ahí, tienen la fe. Y aquí, por eso dicen los abuelos, la fe mueve montañas, pero ellos no sabían de dónde ni por qué ese dicho, pero todo está contenido acá. Y es verdad, ellos muchas veces no tenían ni siquiera el conocimiento, no tenían lo que usted y yo hoy sí tenemos, ese tiempo de estar habitando en la iglesia, pero tenían la fe y esa fe es lo que los capacita a ellos para que el Señor les dé las cosas, para que el Señor les dé porque aquí no está condicionando solamente a los discípulos o solamente a los que crean o solamente a los que tienen un cargo en la iglesia. Aquí dice que a cualquiera que dijera ese monte. Entonces note que la fe es para todos. ¿Cuál es la falla con nosotros como iglesia? Que nosotros no ponemos a trabajar esa fe, que nosotros no la ponemos a trabajar. La fe puede que esté ahí y sepamos sobre la fe, ya hayamos hablado sobre ella, pero no la hemos puesto a actuar. Mientras que muchas personas que no han ido a la iglesia sí la ponen a actuar, sí lo creen y sí reciben, porque no dudan. Sí, mi hermano. Amén, pastor. Entonces, esto es para que nosotros pongamos a actuar nuestra fe. Es para que la pongamos a actuar. Y bueno, yo sé que aquí a todos nosotros, acá nos han pasado muchas cosas sobre fe, sobre nosotros hemos visto cosas que han pasado y son producto de la fe. O sea, nosotros sabemos que sí hay. Algunos de ustedes Dios los ha sanado, algunos de ustedes Dios les ha proveído,
Algunos de ustedes han visto cosas delante del Señor. Yo también las he visto. O sea que ahí está la fe, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que no la ponemos a actuar. Y cuando la ponemos a actuar, entonces viene la duda. Uy, ¿será que sí? Y si nosotros tenemos la fe, pero lo dudamos, dice que el que duda es semejante a la ola del mar que viene y se va. O sea, no va a recibir si lo duda. Muchas personas no conocen a Dios, pero no tienen la duda. Ellos se basan mucho en el auto, ¿cómo se llama eso? Ay, se me va la palabra. Bueno, como el autoconocimiento, como eh, ay, no sé qué palabra usar ahí. Bueno, se me va. Pero las personas no lo dudan y lo reciben, ¿sí? Muchos de ellos lo reciben. ¿Sí? Veía un video de un muchacho de 23 años que se fue con unos amigos a una tienda donde venden motos y todos los amigos lo estaban felicitando que, uy, usted con 23 años y ya tiene una moto de muchos millones de pesos de acá de Colombia, o sea, valía inclusive más que un carro, que inclusive hasta 2 carros hubiera podido comprar con ese mismo dinero. Pero los amigos le decían, uy, es que sí, usted puede, usted siga luchando, siga teniendo sus sueños, siga todo eso. O sea, ellos no conocen a Dios, pero tienen la fe de que lo van a poder conseguir, de que lo van a poder lograr y no lo dudan. Y ahí están los principios de la fe que nosotros sí muchas veces fallamos. Ahí están esos principios que ellos no han ido a la iglesia, pero ya los ponen en práctica. No los conocen ni saben qué son, pero los ponen en práctica. ¿Sí? Entonces ahí es donde muchas veces nosotros fallamos en la fe, que a veces tenemos la fe, pero lo dudamos, o no dudamos, pero no tenemos la fe. Entonces esto, vea, note usted lo importante para ponerlo en práctica en nuestra vida. Perdón, hermanito Luis, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, señora? No sé, no sé, usted me enseña que es, Dios nos ayuda por medio de esto. Dice que mucha gente nace con el don de la fe, ¿sí? Sí, Así sea cristiano o no sea cristiano, es un don innato, sí, así el Padre le da ese don, nace esa persona con fe y echa adelante, como por ejemplo aquí en la tierra, como el dueño de Servientrega, cómo comenzó con una cicla, pero ese hombre tiene fe y pone un punto de Servientrega donde no se ve, pero ese hombre ve, o sea, tiene fe. sí, Entonces es un don que él nació, sí, como el don de enseñar, sí, un profesor, pero si coge el camino verdaderamente de Dios, ya es un hombre que Dios le da esa virtud, esa de enseñar. No sé si ayúdenme ahí, hermanito Luis, no sé sí, si sí, sí, cómo Vanessa, hacer. muchas gracias. Claro que sí, claro, y lo que dice que eso es muy cierto. Hay esas personas que tienen esa facilidad. Pero ese don de fe con el que muchas personas nacen, note usted que el Señor también nos lo delega para cada uno de nosotros. Es decir, toda la humanidad, toda la tierra tendría el privilegio, el gozo, la alegría de tener ese don de fe por una sencilla razón. El don de fe viene ¿por qué? ¿Por qué viene el don de la fe? Ahorita me lo dijo el hermano Israel. El don de la fe viene también primeramente los cristianos viene por leer la escritura. Exacto, muy bien. Es lo Entonces, que note dice usted que si nosotros, ¿sí? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Exacto. Entonces, y hay muchas personas que con un poquitico que hayan escuchado a ellos, ya tienen la fe, ya tienen la fe. Entonces, pero notemos que, bueno, para aclarar un poquito, la fe es la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna.
Entonces, cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos esa fe, esa es una habilidad que el Señor nos regala para creer en Él sin reserva alguna. Si Él dice que es capaz de mover esa montaña y echarla al fondo de la mar, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Uy, es que eso pesa muchísimo, eso son millones de toneladas, eso no se puede. Nosotros no somos nadie para cuestionar el poder y la grandeza de Dios. Entonces la fe es una habilidad sobrenatural para creer en Dios sin ninguna reserva, ¿sí? Es una habilidad que el Señor nos da para combatir la incredulidad. La fe es contraria a la incredulidad, ¿sí? Cuando hay incredulidad en nosotros, no pasan las cosas, pero cuando hay fe, dice que aún lo imposible, porque el Señor es un Dios de imposibles. La fe es una habilidad para enfrentar circunstancias adversas, confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Entonces, para nosotros es que confiemos completamente en el Señor, sin dudar, sin cuestionar, que nosotros necesitamos de pronto alguna provisión, pues no nos interesa de dónde va a salir esa provisión, sino que tengamos la fe, la certeza, que no dudemos en nuestro corazón de que esa fe va a llegar y ya el Señor se encargará del resto. Porque a veces uno pretende como ayudarle al Señor. No, pero es que sí, yo tengo una deuda y ya le pedí al Señor que me ayude a pagarla, pero entonces me voy a ir a trabajar para que ahí pueda yo pagar la deuda. ¿Sí? Entonces nosotros como que pretendemos ayudarle al Señor, pero el Señor quiere no ser el plan B, sino ser el único plan, que nosotros creamos completamente en Él. La fe es una convicción interna que obedece a un llamado urgente de lo alto. Entonces, es por fe que se crearon los cielos y la tierra. Es por fe que el Señor también dio aún su propia vida por usted y por mí. Era por esa fe, porque él nunca se puso a cuestionar, bueno, ¿será que si yo voy a la cruz y muero, será que si hay alguien que crea en mí? No, él simplemente lo hizo. Su fe estaba puesta en que usted y yo íbamos a ser salvos. Amén. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Ok, bueno, entonces también, Pastor, sí, señor. disculpe, pastor, por otra pregunta. Sí, señor. Al decir que nosotros tenemos fe, tenemos que demostrarlo, pastor. Pues hay No algún basta pas... solo con decir que tenemos fe. Es que la fe se nota. Se nota y es, o sea, no solo digo yo confío en Dios y si no se me nota, entonces no estoy confiando en Dios, pastor. Sí, es verdad. Y es ahí, esa es la área que tenemos que trabajar. Y Santiago dices creer en Dios, que Dios es uno, dice, haces muy bien, dice, pero los demonios creen y tiemblan, dice, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, hermano, por la, por el aporte, porque es verdad, así es, tal cual. Entonces, es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta todos estos apuntes, o sea, que lo podamos apuntar primeramente en nuestra mente y nuestro corazón. Si tiene usted ahí una libreta y lápiz a la mano, anótelo, porque esto es indispensable que nosotros lo pongamos en práctica, que esa fe se nos note, que esa fe se nos note. Pero es que yo casi no tengo fe, pues entonces leamos más la escritura, porque pues de ahí es de donde va a venir. Que es que yo a veces dudo, pues no dude, no cuestione, no pregunte. El Señor se encargará y Él sabe todas las cosas, ¿sí? Bueno, aquí avanzando en el tema, también encontramos con que Jesús es el camino de mansedumbre. Recordemos que, bueno, ya que tengo aquí a mi hermano Israel sí recuerda, creo que ya lo vimos en una clase, que es una persona mansa. Es una persona mansa, dijo pastor. Sí, que es una persona Es, mansa. sí, según tengo memoria, una persona mansa es aquella persona que lo insultan o lo provocan y no reacciona violentamente, sino que al contrario perdona y ora por esa persona, pastor, Y remite la ofensa. y remite la ofensa, exactamente. Bueno, hermano, le cascó al 90%.
Gracias, pastora. La próxima será el 100%. Sí, no, es importante que nosotros lo tengamos bien en claro, porque cuando nosotros nos encontremos con algo, que Jesús es el camino de mansedumbre, ¿cómo así que camino de mansedumbre? Según la escritura, hubieron dos hombres que fueron los más mansos sobre toda la tierra. Carmelita, ¿sí lo recuerda? Claro que sí. Hermanito, en el Antiguo Testamento hay uno y en el Nuevo, que yo sepa, hay dos. Primero, el Señor Jesús y segundo, Esteban. En el Antiguo, Moisés. Sí, entonces bíblicamente nosotros podemos ver que a pesar del ejemplo que Esteban dio también, pero el Señor Jesús y Moisés fueron los hombres más mansos que hubo sobre la tierra. ¿Sí? Mansedumbre implica que nosotros oremos por el ofensor, por la persona que nos hizo el mal, por esa persona que nos causó un mal a nosotros. Oramos, remitimos esa ofensa, perdonamos y olvidamos, porque tiene que ser así, tiene que ser todas esas cosas, porque solamente yo digo, bueno, me hicieron tal cosa o me ofendieron o me hicieron, bueno, yo perdono. Muchas personas dicen que perdonan pero no olvidan. Y si el perdón de nosotros es perdonar pero no olvidar, entonces no hemos perdonado porque eso se le va a convertir en raíz de amargura. Entonces es perdonarlos de corazón. Cuando el Señor Jesús estaba allá en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él hubiera podido decir, Señor, envía una legión que los consuma, envía fuego del cielo para que los consuma, porque pues Él tenía esa autoridad para haberlo hecho y aún así no lo hizo, sino que pidió perdón por aquellas personas que le estaban causando este mal, por aquellas personas que lo estaban llevando a la muerte. Lo mismo también Moisés y aún así también Esteban pedían perdón por esas personas que les estaban causando el daño. Entonces, asimismo, el Señor fue camino de mansedumbre por la mansedumbre que hubo en él. Y la mansedumbre es que perdona al ofensor, que remite la ofensa, que olvida, que no la vuelve a recordar, que no le echa en cara a la persona, sino que en verdad perdonó y olvidó. Si en algún momento uno dice que perdonó, pero luego vuelve y se acuerda y luego vuelve y saca eso a flote, quiere decir que no perdonó y que ese pecado siempre estuvo ahí vigente y que por la misericordia de Dios no se murió porque pues ahí había habido un problema. Entonces en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí note usted que el versículo nos está regalando también otra clave muy importante. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, el yugo del Señor es llevar el evangelio, también pues el día a día, las personas, la iglesia, el trabajo, las cosas que pasan, pero sobre todo el cargo de llevar el evangelio del reino. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces la mansedumbre y la humildad siempre van a ir de la mano porque van a llevar a la persona al mismo lugar, que es a hallar paz y descanso para vuestras almas. Claro, entonces ahí es donde está la ganancia para nosotros. Si yo perdono, si no tengo nada contra nadie, siempre voy a estar allá habitando en paz y descanso para mi alma. No voy a estar en problemas, no voy a tener problemas con nadie. ¿Qué me hicieron? ¿Que me ofendieron? Sí, eso quedó ahí, lo remití, lo perdoné, el Señor lo echó al fondo de la mar y ya nunca más nos vamos a volver a acordar de eso. ¿Sí? Y si lo recuerdo, pues no me va a doler porque ya lo perdoné, ya lo remití y ya no es parte de mí. ¿Para qué? Para hallar paz, para hallar descanso de nuestras almas. Entonces, ese es el camino de mansedumbre que el Señor quiere enseñarnos, que cualquier ofensa, cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier delito, por difícil que este haya sido, pues el Señor tiene la capacidad para enseñarnos y que nosotros lo pongamos en cuenta. ¿Sí? Que nosotros lo tengamos en cuenta para que podamos perdonar, para que podamos hallar paz y descanso para nuestras almas. Bueno, por acá mi hermano Israel dice que en Guatemala hubo como un temblor o algo así. ¿Están bien, hermano, allá? Sí, pastor, fue un leve temblor nada más, pero ya estamos.
Uy, bueno, esa es una de las cosas que de verdad siempre pido a Dios que nos guarde, porque la naturaleza es algo muy poderoso. Que el Señor tome control de todas esas cosas y les guarde la vida y la integridad y todos sus bienes. Amén. Bueno, entonces, no sé si de pronto en cuanto a camino de mansedumbre hay alguna duda o lo podemos comprender bien. Ok, Hermanito Luis, es que, por ejemplo, el perdón juega mucho, un muy importante, que es nuestra salvación, porque si uno no perdona, no es salvo. correcto. Sí, y Porque, esa porque es una ley, es una norma, el Señor no va a cambiar esa ley. Así es, tal cual. si no perdona, nuestro Padre tampoco nos perdona. Entonces, este camino de mansedumbre nos va a llevar a que nosotros podamos hallar ese descanso, esa paz para nuestras almas cuando nosotros somos mansos, cuando aprendemos a ser mansos. ¿Qué quiere decir eso? Así como decía Carmelita, que nosotros podamos finalmente llegar a perdonar, que no haya ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, que nosotros el perdón de verdad sea bien, sea completo, sea suficiente, no que haya ninguna duda ni nada de eso, sino que esa mansedumbre note cómo usted y yo la necesitamos para nuestra vida, para nuestro diario vivir, ¿sí? Nosotros, o bueno, acá en Bogotá, que pues es como tan grande esta ciudad y las personas cuando conducen los carros, los autos, las personas son agresivas, ¿sí? Y si uno se da cuenta, uno como conductor todo el día tendría que estar peleándose con los demás. Y muchas veces las personas lo insultan o le buscan problema o cosas así. Pero es importante que nosotros tengamos esa mansedumbre para mantener el control, para que si alguien me ofendió, de una vez remitirlo, orar por ese ofensor, perdonarlo y no tener nada contra ellos. A veces es probable que le toque esperar a un momentico mientras que se le baja, como dicen por acá, la sangre de la cabeza, mientras que se le quita ese furor, mientras se le quita esa rabia. Pues bueno, espere un momentico, pero finalmente remita eso al Señor, que no haya nada en su corazón, que esa mansedumbre se nos note a cada uno de nosotros, porque es indispensable para salvación, así como decía Carmelita, si no perdonamos, pues Dios tampoco nos va a perdonar. Y eso es una regla, es una norma y no es negociable, no la va a cambiar el Señor. Otra forma en la que Jesús es el camino es porque Jesús es camino de obediencia, ¿sí? ¿Cómo se hizo obediente? Siendo siervo. En Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces el Señor vino a servirnos. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y si el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir, ¿cuánto más nosotros que somos sus siervos? ¿Sí? Y recordemos las escalas de siervo, siervo bueno, siervo malo, siervo inútil, ¿sí? ¿Qué clase de siervos somos nosotros delante del Señor? Porque el Señor, al ser camino de obediencia, lo primero que hizo fue ser siervo, fue servir. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En un momento dado el Señor Jesús hubiera dicho, no, terrible morirse, no, y de esa forma Él hubiera podido decir, no, no lo hago. Pero en él era ese camino de obediencia y en él hubo esa obediencia para llevar su salvación y la mía hasta las últimas consecuencias. Él obedeció en todo, ¿sí? Él no cuestionó, él no se puso a dudar, él no se puso a decir nada aparte, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo habilita para hacer camino de obediencia, porque obedeció hasta las últimas consecuencias. Y notemos, si el Señor Jesús obedece, nosotros también debemos aprender de Él, porque Él vino para darnos ejemplo. Si Él fue obediente, también nosotros tenemos que ser obedientes, ¿sí? Otro camino que el Señor tenía, este va relacionado con el anterior que ya vimos,
el de humildad. Camino de Jesús, el Señor Jesús vino para mostrarnos el camino de humildad. El camino de humildad reconoce que todo lo que sabe viene del Padre y nada es de Él. Entonces, cuando nosotros somos humildes, si en un momento dado alguien me pregunta algo que no sé o de pronto no lo recuerdo o no estoy seguro, yo pido que me den un tiempo para poder investigar, para poder averiguar bien, para poder estar bien al tanto y dar una respuesta conforme a las Escrituras. No cualquier cosa. Asimismo, el Señor Jesús, en ese camino de humildad, Él aprendió la obediencia. También en Mateo 19:16 dice, y entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guardad los mandamientos. Entonces aquí el Señor mismo reconoció, el Señor hubiera podido decir, sí, yo soy el Rey de Reyes, soy el Señor de Señores, soy el que más sé, pero Él dice, no, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, sino Dios, ¿sí? Entonces Él mismo, en Él hubo esa humildad de reconocer que Él no era bueno, y cuando nosotros hablamos de bueno, que el Señor es bueno, es porque Él es el dueño de todas las cosas y nos las comparte. ¿Sí? Dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces es bueno porque comparte toda su creación con nosotros. Nos la da para que nosotros la administremos. Juan 14:10 dice, ¿no crees que soy yo el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, note usted que el Señor, aún él mismo declaraba que lo que él tenía no era de él, sino que venía del Padre. Entonces en él hubo esa humildad de reconocer que lo que él tenía no le pertenecía a él, sino que venía directamente del Padre. Así también nosotros debemos aprender del Señor, que nosotros haya humildad, que si hoy estamos acá estudiando este curso y el Señor nos está enseñando y vamos a salir capacitados y vamos a tener mucho conocimiento y ya se nos va a abrir mucho más los ojos, el velo va a ser quitado, vamos a poder enseñar mucho mejor, pero todo esto no es de nosotros, es del Padre y siempre tenemos que hacerlo ver así, siempre tenemos que hablar conforme a las Escrituras porque en nosotros se nos debe notar ese camino de humildad que es el Señor Jesús. En nosotros debemos ser ese reflejo de ese camino de humildad. Jesús también es un camino de perdón, ¿sí? En él hubo ese perdón, dice Mateo 18, dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este número, según algunos matemáticos, pues es un número indescifrable, no se puede llegar hasta el final. ¿A qué nos lleva esto? A que en nosotros siempre debe estar constante el perdón. Entonces, ¿que cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Siempre, siempre. Que no tengamos nosotros ninguna raíz de amargura, sino que esté en nosotros siempre esa disposición para perdonar. Así como la tuvo el Señor Jesús, que en Él siempre hubo ese perdón, perdonó los pecados, hizo todo para que usted y yo fuéramos también perdonados de nuestros pecados. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Entonces, las personas a veces no tenemos esa capacidad para pedir perdón por nuestros errores. Pero notemos acá que el Señor Jesús, dándose cuenta de que estaban cometiendo un error, pidió perdón por ellos. Entonces, cuando en nosotros hay mansedumbre, porque notemos también que la mansedumbre nos lleva a pedir perdón por otras personas que no son capaces de pedir perdón por sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy por la calle y veo un borracho, pues mi oración en ese momento será, Padre, perdónale su pecado, perdónale, sácalo de ese vicio, quítalo de ahí, permítele nacer de nuevo, no permitas que este hombre vaya a la condenación en el infierno. ¿Sí? Eso es parte de la mansedumbre, pero nosotros también, así como pedimos perdón por nuestros propios pecados, también pedir perdón por las demás personas, porque esto nos habilita en amor. Esto también es parte del amor, es parte del perdón, es parte de la humildad. Todo esto tiene que ver lo uno con lo otro, todas estas cositas.
Dice que también el Señor Jesús es camino de misericordia. La misericordia de Jesús se hizo patente a lo largo de su ministerio. Y esta se expresó de una manera especial a través de su compasión por los pobres, enfermos y marginados de la sociedad, característica esencial que describió el amor práctico de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo así que camina misericordia? Sí, el Señor tuvo misericordia con los enfermos, el Señor tuvo misericordia con los leprosos, tuvo misericordia con los ciegos, tuvo misericordia con los endemoniados, y Él dice que no vino para ser servido, sino para servir, y esa misericordia que el Señor tuvo es la que tenemos que aplicar también para nuestra vida, tener misericordia por el necesitado. No consiste solamente en regalarle una moneda al que necesita o que está pidiendo, sino consiste también en que oremos por él, ¿sí? Que así como lo decía el hermano Israel, que nuestra fe se note. En Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces el Señor tuvo misericordia, él no le preguntó, oiga, pero usted ha pecado, porque si ha pecado, difícil. No, él no se puso a cuestionar eso, simplemente tuvo misericordia y le dijo, sé limpio. ¿Sí? Entonces, bueno, el tiempo se pasa demasiado rápido. Me extendí hoy un poquitico porque pues empezamos un poquito tarde también. Pero bueno, todo esto que estamos aprendiendo acerca del Señor Jesús, en cuanto a la pregunta de ¿a qué vino Jesús? Entonces Él vino para darnos ejemplo y estamos mirando todas esas cosas. ¿En qué fue ejemplo? Y estamos estudiando que Él es el camino, camino de misericordia, camino de amor, camino de mansedumbre, todos estos caminos que hemos estudiado en esta noche para también aplicarlos a nuestra vida. No sé si antes de terminar esta clase por hoy, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que no haya quedado en claro? Para mí ninguna, pastor, gracias a que todo quedó bien claro para mí, pastor. Ok, bueno, gracias a Dios por eso. Eh, bueno, hermanos, pues con la ayuda de Dios, el próximo lunes continuamos debatiendo acá estos temas que el Señor nos regala para que crezcamos en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, con la ayuda de Dios, el lunes a la misma hora, pues vamos a estar por acá reunidos y continuamos estudiando. Muchas gracias, hermanos, por estar. Gracias, Carolita, muchas gracias. una bendición para nosotros. Amén. Gracias. ¿Con quién Gracias está por hoy, el Carolita? Hoy estoy con la que le que dice la mamá de José. Ah, bueno, un saludo y muchas bendiciones. Amén, amén. Dios lo bendiga. Bueno, entonces con la ayuda de Dios nos vemos el próximo lunes. Muchas bendiciones para todos.